Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. ¿Sabías que la artesanía textil es la segunda fuente de empleo después de la agricultura? Y que en México hay más de 12 millones de artesanos, de los cuales 80% son mujeres. No te pierdas este episodio completo en donde Fátima Álvarez, co-founder de Someone Somewhere, nos cuenta cómo han logrado romper ciclos de pobreza generando ingresos constantes y justos. Este episodio fue patrocinado por Verne, el socio estratégico que da soporte a organizaciones en su camino para estabilizar y lograr un mayor ROI, o retorno financiero y de impacto, a través de servicios fraccionados, un portafolio de inversiones y un laboratorio de inclusión. ¿Te interesa ser parte de este cambio positivo? Verne te invita a beneficiarte de sus servicios de crecimiento para empresas o a unirte a las iniciativas impulsadas por su laboratorio de impacto. Visita meetverne.com o síguelos en su página de LinkedIn Meet Verne. Que la artesanía es la segunda fuente de empleo en el mundo en desarrollo después de la agricultura. Qué gratificante y qué humano que tu chamba le sirva a alguien más para mejorar su vida, ¿no? O sea, como que se escucha muy romantizado, pero como tú dices, existe esta otra capa y no significa que todo el mundo que quiera hacerlo tenga que estar directamente ahí, manos a la obra con el beneficiario, construyendo casas o tal. No, es un tema de entender la empresa en donde estás, cómo puede generar ese beneficio para el beneficiario, aun si tú no estás directamente ya ahí en esa cancha, estás una cancha antes haciendo posible que exista todo lo demás. Algo que yo siempre le digo a los emprendedores es no tengan miedo de tocar las puertas de personas que ustedes admiran y que pensarían como, uy, no, ni en 1 millón de años me va a contestar, o esta persona está súper ocupada, sobre todo para los emprendedores sociales y medioambientales. Yo creo que para todos es posible, pero cuando tienes un propósito que va más allá de la rentabilidad de tu empresa o generar utilidades para los accionistas, cuando tienes un propósito más profundo que eso, la gente es extremadamente generosa porque es una manera en la que ellos pueden también expandir su impacto. Hola a todos. Estoy muy emocionada de este episodio porque lo llevo buscando un montón de tiempo. Estoy aquí con Fátima Álvarez. Ella es co-founder y Chief Impact Officer en Someone Somewhere. Muchas gracias, Fa, por aceptar esta invitación, también sabiendo que es cierre de año y que traen 10,000 cosas, pero pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, Pau, gracias. Feliz de cerrar el año con esta plática contigo. Oye, pues mira, yo la verdad es que los conozco desde hace un rato a los tres fundadores y me encanta la historia y he estado vinculada de forma profesional y personal con ustedes y me atrevería a decir que ya mucha gente conoce qué es Someone Somewhere, pero la verdad es que quisiera que nos cuentes la historia, sobre todo de cómo surge la idea y qué es lo que hacen en Someone Somewhere. Súper. Pues voy de atrás para adelante y les cuento que José Antonio Nuño, Enrique Rodríguez y yo empezamos este proyecto hace más de 13 años, desde que hemos sido amigos desde que tenemos 5 años y fuimos en el mismo kinder, en la misma primaria, secundaria, entramos a la misma universidad y desde que íbamos en prepa íbamos a hacer voluntariado a comunidades indígenas, principalmente a la Sierra Norte de Puebla, y ahí descubrimos pues un mundo que nos apasionó y nos impresionó no haberlo descubierto hasta ese momento, ¿no? A pesar de que desde chicos habíamos viajado mucho por México y habíamos estado en contacto con pues muchas expresiones culturales y sociales de nuestro país. No fue hasta que llegamos a vivir a una comunidad indígena que nos dimos cuenta de cómo tan cerca de nuestra casa había personas que aún vivían arraigados a valores comunitarios muy profundos, que vivían bajo los principios del buen vivir, que vivían con una relación con la tierra, con los animales, con las familias, muy diferente al que estábamos nosotros acostumbrados a vivir en la Ciudad de México.
veíamos que el tiempo pasaba diferente y pues cuando descubrimos eso nos apasionó y empezamos a regresar cada verano, nos íbamos a vivir 4 o 5 semanas a las comunidades. En ese entonces no había ni señal de celular y muchísimo menos internet. Entonces era un momento para nosotros de poder desconectarnos de las presiones que teníamos acá, de esta lógica de eh, competencia y de crecer y qué vas a hacer y la incertidumbre de qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar y cómo pues estábamos en un ritmo que en las comunidades personas de nuestra edad vivían de manera muy diferente, ¿no? O sea, llegábamos ahí y era como para el tiempo, era reconectar con conversaciones súper profundas, con gente súper interesante y pues quisimos encontrar la manera de llevar esas vivencias a todas las personas que no tenían la oportunidad como nosotros la tuvimos de llegar a viajar a estas comunidades indígenas, ¿no? Entonces empezamos por entender, por una parte, pues toda esta riqueza cultural que aún existía en las comunidades, pero por otra, también nos dimos cuenta de pues todos los retos sociales que vivían, ¿no? Porque no todo era color de Claro. rosas. Obviamente veíamos que pues había falta de acceso a muchos servicios de salud, que había falta de acceso a educación, que había también como todavía mucha desconexión con prácticas comerciales que fueran favorables para ellos y que pudieran acceder a mejores oportunidades, etcétera. Entonces, como que empezamos a identificar que nosotros podíamos ser un puente entre la actividad principal que las mujeres en las comunidades hacían, que era la artesanía textil, y un mercado en las ciudades del cual nosotros formábamos parte, en el que cada vez nos preguntábamos más, pues, ¿de dónde vienen las cosas que compramos? ¿Quién está detrás de todo lo que usamos? ¿A quién no estamos viendo, no? Entonces decidimos nosotros, sin ser diseñadores ni apasionados del mundo de la moda, ni mucho menos, decidimos hacer una marca de ropa en la que pudiéramos llevar las historias de estas personas que conocíamos personalmente a productos que la gente pudiera usar en el día a día y descubrir este mundo y que fuera un motivo de compartir esas historias que conocíamos, ¿no? Entonces, empezamos a llevar hilos, camisas, telas y hacer muestras de productos porque nos dimos cuenta que a las personas que conocíamos en las comunidades lo que más les apasionaba era hacer pues esta labor artesanal que habían aprendido de sus mamás, de sus abuelas y que contaban muchas historias del ecosistema en el que vivían, de las prácticas que tenían, las fiestas que celebraban y eso era un motivo de mucho orgullo para ellas principalmente porque la mayor parte de personas que conocíamos en estas comunidades eran mujeres porque los hombres ya habían migrado. Entonces dijimos, bueno, los productos pueden ser una manera de materializar esta cultura y estas historias. Entonces empezamos a hacer camisas y desde las primeras camisas todas tenían el nombre de la artesana que lo hizo, tenían un número de serie y el nombre de su comunidad y los traíamos a la Ciudad de México y acá los vendíamos en la universidad, en bazares, en ferias y para nosotros era una manera, un pretexto para poder seguir yendo a las comunidades, ¿no? Para encontrar este espacio seguro y también pues seguir aprendiendo mucho de ellos y de ellas. Y por la parte comercial acá veíamos que también a la gente le gustaba mucho comprar estos productos que tenían una historia detrás, ¿no? Entonces, sin saberlo y sin habernos imaginado, porque hace 15 años la palabra emprendimiento ni siquiera existía, el emprendimiento social muchísimo menos, empezamos Flor de Mayo, que es todavía el nombre de la empresa, y es un nombre de la flor más representativa de la región en la que empezamos a trabajar, que es la Sierra Norte de Puebla. Y empezamos Flor de Mayo haciendo productos que estaban más adaptados a la vida contemporánea de las personas en las ciudades.
Y poco a poco fue creciendo, pasamos de vender en bazares a tener una tienda en línea, pasamos de tener una tienda en línea a tener tiendas físicas. Luego llegó la pandemia, cerramos estas tiendas físicas y les empezamos a vender a empresas. Y pues ahora ese es nuestro principal canal. Seguimos el fondo de Flor de Mayo, que ahora se llama Someone Somewhere, que es la marca comercial bajo la cual vendemos todos estos productos que integran trabajo artesanal con materiales sustentables. Pasamos de ser una marca de ropa a ser una solución integral para corporativos que quieren integrar productos hechos de manera ética con materiales sustentables y tomando en cuenta a todas las personas involucradas en la cadena de valor, no solo a los artesanos y a las artesanas, sino también a las personas dentro de la industria textil. Y hacemos todo tipo de productos como mochilas, estuches, gorras, playeras, sudaderas, cualquier producto que pueda estar hecho con artesanía textil, ahí estamos enfocados nosotros. Y eso es Súper. Someone Somewhere, en unas palabras. Oye, pues mira, primero felicidades cada vez que cumplen un año más. La verdad es que, bueno, tienen la total admiración seguro de un montón de gente. En especial, les diría, yo los admiro muchísimo por todo lo que han ido construyendo y sobre todo esa capacidad de ir iterando, pero siempre con ese propósito bien claro y en el centro, ¿no? De qué es lo que están buscando. Y quisiera como nada más regresarme a algunas cosas que mencionabas. Lo primero, siendo tú también la Chief Impact Officer, yo creo que pocos sabrán en nuestro país cómo viven las comunidades de artesanos. Y para empezar, qué cantidad de gente vive de esto, si mayoritariamente son mujeres y sobre todo cuáles son las condiciones tal vez en las que están actualmente. Digo, desde luego, más desde el punto de vista de qué podría mejorar o qué podría mejorar con ellos teniendo también una relación laboral que sea constante o que sea un poco más estructurada. Me acuerdo que en un panel que compartimos en Inc. Monterrey contabas un poco de lo mucho que puede impactar a las mujeres el tener tal vez ese ingreso asegurado por más tiempo, ¿no? Hasta en un tema de empoderamiento. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco cómo se ve hoy la vida y el trabajo en las comunidades de artesanos en nuestro país y sobre todo cómo pueden mejorar esas vidas también al trabajar con ustedes o con cualquier empresa que haga bien las cosas también con ellos, ¿no? Pero cuál es esta propuesta que traen ustedes para cambiar para bien. Claro, Pau. Y creo que esta historia que les empecé contando, que surgió de una experiencia personal que vivimos mis socios y yo, cuando decidimos meternos de lleno en esto y que esto no iba a ser solo una actividad que íbamos a hacer los veranos o los fines de semana, sino que iba a ser nuestro proyecto de vida y algo a lo que le dedicáramos todo nuestro tiempo, nuestra pasión, todo nuestro esfuerzo, teníamos que entender el problema en un nivel macro, ¿no? No solo a partir de esa experiencia. Entonces nos pusimos a investigar qué representaba el sector artesanal y qué oportunidades había ahí. Y descubrimos que la artesanía es la segunda fuente de empleo en el mundo en desarrollo después de la agricultura. Y esto hace mucho sentido cuando pensamos que pues en las comunidades rurales generalmente los hombres se dedican al campo y las mujeres se quedan en casa. Y quedarse en casa no significa no ser productivas o no tener un oficio o un trabajo, sino significa que las mujeres, por las construcciones sociales de las comunidades y culturales, forman parte de la vida privada de las comunidades, se quedan en sus casas y la mayor parte de ellas, sobre todo las que provienen de una cultura indígena, pues aprenden a hacer una técnica artesanal y trabajan mucho en hacer esos productos artesanales, pero al estar desconectados del mercado, sus productos no tienen un impacto económico en la vida de sus familias. Entonces, cuando descubrimos eso y el número de artesanos que hay en el mundo, que sobrepasa los 300 millones de personas, y tan solo en México hay más de 12 millones de artesanos, más del 80% de ellos son artesanos textiles y son mujeres también. Entonces Okay. dijimos, si nosotros logramos que este trabajo que ya se hace se vuelva una fuente de un ingreso justo y constante para las comunidades, eso sí puede romper los ciclos de pobreza que hay ahorita en muchas comunidades rurales.
porque no estaríamos generando solo oportunidades de trabajo sustitutas o mejores a las que ya existen, sino le estaríamos dando una oportunidad a un sector de la población que no está económicamente activo, que son las mujeres de Claro. estas comunidades. Entonces le agregas un ingreso a la familia, le agregas ingresos a las comunidades y esto puede reactivar muchas actividades periféricas. Entonces cuando entendimos eso, dijimos, por una parte, si existe la fuerza de trabajo y por otra parte, si existe el mercado también que cada vez está más ávido de estos productos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y contestaba a tu pregunta de cómo se ve la vida de una artesana o un artesano pre y post Someone Somewhere. Digamos que normalmente, y seguro las personas que viven en México o en países de Latinoamérica en donde hay artesanos habrán visto que esta es una actividad individual que hace una persona que tiene que invertir en comprar sus materias primas, que tiene que invertir tiempo, talento y recursos en hacer un producto, pero que nunca sabe cuándo ese producto se va a convertir en un ingreso, ¿no? Y vemos que hay Claro. huipiles y prendas que a lo mejor llevaron semanas o hasta meses de trabajo y de inversión, y a la hora de quererlo monetizar, pues es muy complicado, ¿no? Uno, porque llegar al mercado que está dispuesto a comprarlo es muy complicado, y dos, porque una vez que estás enfrente de ese mercado, pues existen prácticas como el regateo en el que se le baja el valor al producto y entonces los artesanos y las artesanas se ven obligadas a vender sus productos a un precio que no es el que correspondería al tiempo ni al esfuerzo que le dedicaron, ¿no? Entonces, algo que pasa mucho en el sector artesanal es que hay mucha inconsistencia en los tiempos en los que ese producto se puede convertir en ingreso y eso no permite que las artesanas y los artesanos puedan invertir en cosas que realmente cambien la situación en la que viven, ¿no? Porque si tú recibes un ingreso hoy, pero no sabes que lo tienes mañana o lo tienes la próxima semana o lo tienes dentro de un mes, pues evidentemente no te vas a comprometer en compromisos de largo plazo o no lo vas a hacer Claro. en cosas cuyo beneficio viene no instantáneo, ¿no? Entonces, algo que nosotros entendimos desde el principio es, no importa cuánto más pagues por una prenda, si eso no es constante. Y esta fue otra de las razones por la que nos empezamos a enfocar en proyectos de largo plazo, en programas más que en productos y en alianzas con grandes corporativos que pueden asegurar esta constancia en el trabajo, porque no importa si el incremento en el pago es marginal, si este se hace de manera constante, cambia la realidad de las familias, porque las familias pueden empezar a invertir en educación, a invertir en infraestructura, a Claro. invertir en salud, en cosas que realmente cambian la situación. Entonces, te diría que la diferencia principal es, uno, ese dinero se puede invertir en cosas que traen beneficios de largo plazo y dos, el que pasen de trabajar de manera individual, cada quien desde sus casas y que todos sean competencia de todos en una comunidad o en una feria artesanal, a cambiar la mentalidad a somos un equipo, somos una comunidad y si a mi vecina le va bien, significa que a mí me va bien. Y si mi prima vende un producto, significa que lo estoy vendiendo yo también porque somos parte de una misma agrupación. Claro. No, está increíble. Creo que al final ese tema de planeación y probablemente hasta a nivel emocional, el saber que cuentas con un respaldo, que cuentas con un ingreso que viene y que esta labor colectiva se va a ver también reflejada en beneficio colectivo, creo que es algo que es valiosísimo de la chamba que ustedes hacen y creo que también ha habido mucha ignorancia anterior o sigue habiendo en cuanto al valor que debería asignársele a estas piezas, ¿no? A veces vemos, no sé, una blusita de marca X de fast fashion que cuesta 900 pesos, pero cuando llegas y ves que tal vez una pieza artesanal cuesta eso, se te hace caro y creo que si hiciéramos esa revisión del tiempo que se pone y la calidad de lo que estás comprando, pensaríamos totalmente diferente. Pero lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? O sea, ya hay un mercado. Por un lado, a mí lo que me encanta es que ustedes al final lo que hicieron fue llevar estas piezas artesanales
a un mercado que tal vez no típicamente era quien compraba la artesanía, ¿no? Llámese justo millennials, generación Z, o sea, quién va a comprar el bucket hat y que lo compre justo a estas comunidades y bajo estas prácticas y respetando todo esto y conociendo además. Entonces creo que para mí es increíble porque de verdad, o sea, yo obviamente tengo mis mochilas de Someone Summer y cosas y tal vez no típicamente era quien compraba el huipil o alguna otra pieza artesanal, pero esto sí, porque lograron encontrar la mezcla perfecta entre como la belleza que hay en la tradición y en lo que se hace en el país y lo que nosotros usamos, ¿no? O sea, el tema de que sea algo útil, algo cómodo o algo que vas a estar utilizando constantemente. Entonces, hablando un poco de ese cambio que hay generacional, que la verdad a mí me emociona porque siento que va a cambiar muchas cosas de cómo vivimos, hacemos negocios y tal, pues quería platicar contigo también del tema de el talento que hay en Someone Somewhere, ¿no? Y creo que yo lo he vivido, obviamente, el serle leal a una empresa tal vez, eh, pues por el propósito que nos dan, ¿no? Y por saber que eres parte de algo mucho mayor, que tu chama no empieza y termina acá, sino que puede trascender y eres parte de un sistema que quiere mejores cosas. Entonces quería preguntarte, pues, ¿cómo han aprovechado sobre todo este tema, ¿no? También a nivel negocio de ser una empresa que está cambiando tantas cosas, porque yo sé que tienen uno de los programas de servicio social más exitosos, me tocó reclutar al lado de ustedes en la Ibero y bueno, o sea, fue espectacular y estoy segura que así funciona en cualquier otra institución en donde tengan ese tema, pero también el valor que ustedes le pueden ofrecer hasta candidatos de MBAs y demás que quieren tener, porque ya las universidades tienen, oye, ok, padrísimo, todas tus credenciales, pero ¿qué estás haciendo por tu comunidad? Entonces, no sé si igual nos puedas platicar un poco de cómo se vive ser parte de Someone Somewhere. Claro, Pau. Creo que la clave es la alineación de propósitos, no solo entre las empresas y los consumidores, sino por supuesto las personas que hacen y le dan vida a las empresas, ¿no? Y que hacen posible eso. Entonces, cuando mis socios y yo empezamos esto, hacíamos camisas, las típicas camisas blancas que estaban de moda hace 15 años, que tenían los puños y los cuellos de un color y que eran como mucho más señoriales. Y un día dijimos, la verdad es que yo no uso esas camisas, ¿no? O sea, esas camisas, no me siento tan conectada, me siento conectada con el propósito, pero no me siento tan conectada, o sea, no puedo eh, saber o ponerme en los zapatos de un consumidor para ver cómo darles el mejor producto o servicio. Y entonces empezamos a cambiar todos nuestros productos a qué son cosas que sí usamos nosotros y que sí valoramos nosotros, porque es más fácil así poder entender cómo mejorarlo. Y creo que lo mismo pasó en el tema del talento. Dijimos, ¿cómo es una empresa en la que nosotros quisiéramos trabajar? ¿No? O sea, sí, ¿cuáles son las cosas que valoramos nosotros en nuestra vida personal, que queremos traer a nuestra vida profesional? Y cómo alineamos nuestro talento y lo que estudiamos y los conocimientos que hemos adquirido con ese propósito. Y a partir de ahí fue que fuimos buscando a todas las demás personas que tenían todas las habilidades, los conocimientos, los skills que nosotros no, pero que estábamos muy conectados en este propósito, ¿no? Entonces, por supuesto, a las primeras personas que empezamos a contratar eran diseñadores y diseñadoras, porque nosotros pues ni la más pálida idea de la moda, ¿no? Después, pues, mis socios, para que tengan un poco más de contexto, son ingenieros y yo estudié emprendimiento cultural y social, entonces no teníamos idea de marketing, de la moda, de pues todo lo que tenía que tener una marca de ropa Claro. en ese momento, ¿no? Entonces decíamos, no importa qué tan diferente seamos en la forma, el fondo es muy importante. Y es algo que hasta el día de hoy seguimos compartiendo y buscamos a personas que quieran en el día a día aplicar su talento y lo que les apasiona para lograr un bien mayor. Y creo que ese es el éxito que hemos podido tener en estos años porque hemos recibido a personas con muchísima experiencia en la industria textil y de la moda, que es una industria que desconocíamos, en todo el sector de manufactura, en todo el sector de impacto social, obviamente, en el mundo de negocios, en cuestiones legales, en cosas en donde normalmente tu cabeza no diría como, pues estoy generando un impacto en comunidades indígenas. Nosotros les damos o somos ese puente
para que sí puedan generarlo desde lo que les gusta y les apasiona. Y algo que ha sido clave en temas, por ejemplo, como del servicio social, es que nosotros no hemos sido la organización que necesariamente en el día a día estás en contacto con el beneficiario, ¿no? Porque muchos servicios sociales pueden ser de que, pues, voy al asilo, voy al Claro, orfanatorio o voy con el enfermo, que eso creo que es increíble y tiene un impacto muy grande porque nosotros siempre decimos, o sea, lo que te empuja a actuar por una causa social es vivir la causa social. Entonces, y nosotros claro, empezamos esto por nuestro servicio social, por vivir con el claro, beneficiario. Entonces, no sé si es importante, pero creemos que hay una capa más en la que cuando tú entiendes que a lo mejor estando atrás de tu computadora haciendo ese modelo en Excel o estando revisando ese contrato o en esas cosas, puedes generar un impacto todavía mayor que el que podrías generar a lo mejor estando dando una capacitación en una comunidad, le encuentras el propósito y hace que te entregues al 100 a eso, ¿no? Entonces te diría que tanto para personas que hacen el servicio social con nosotros, como personas que vienen de expertise de otros países, porque ya tuvieron una carrera profesional muy exitosa y ahora quieren dedicar pues su tiempo y su conocimiento a generar un impacto social incremental, etcétera. Ha sido increíble ver lo que la gente está dispuesta a dar cuando creen en el propósito de la empresa. sí. Y creo que es algo muy humano, ¿no? O sea, tal vez hemos idealizado muchas otras cosas, pero justo me ha tocado estar viendo como los reportes de resultados que están sacando pues varias empresas sociales y tal, y como que este tema que digo como qué gratificante y qué humano que tu chamba le sirva a alguien más para mejorar su vida, ¿no? O sea, como que se escucha muy romantizado, pero como tú dices, existe esta otra capa y no significa que todo el mundo que quiera hacerlo tenga que estar directamente ahí, manos a la obra con el beneficiario, construyendo casas o tal. No, es un tema de entender la empresa en donde estás, cómo puede generar ese beneficio para el beneficiario, aun si tú no estás directamente ya ahí en esa cancha, estás una cancha antes haciendo posible que exista todo lo demás. Entonces creo que es un súper caso de éxito y la verdad es que para mí sí creo que son diferenciadores también para siguientes pasos en la carrera, o sea, que conectes con ese tema y uses tu talento para el bien es muy atractivo para siguientes pasos, justo como lo decíamos, como el MBA y otras cosas, porque creo que hay aptitudes muy específicas y temas como la empatía o las convicciones y tal que hablan bien de una persona. O sea, en realidad creo que también eso está. Y en cuanto a temas como de congruencia y demás, algo que a mí me gusta mucho de ustedes es, bueno, yo sé que son una empresa B certificada, la verdad es que aparte se certificaron como muy temprano en la creación de la empresa, o sea, también eso fue como un punto que a veces escuchamos muchas empresas que tal vez justo tienen un impacto social enorme, pero lo ambiental está tal vez un poco descuidado, ¿no? Y como que dices, híjole, si tan solo vendieras esta otra cosita o a lo mejor ajustabas esto, como que el tema de congruencia y sobre todo más tú siendo la Chief Impact Officer, sé que han recorrido un camino de mejora continua, ¿no? Y quería preguntarte un poco cómo se ha visto eso, porque sabemos que hay pues muchas empresas que quieren empezar a recorrer este camino de, híjole, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué certificación o estándar sería el que es lógico para mí? No sé si nos puedas compartir un poquito de ese camino que recorrieron, cómo se vio, cómo se sigue viendo, y cómo han ido escogiendo para dónde. Claro, y creo que voy a empezar por conectarlo con la otra pregunta y que tú decías muy acertadamente, el que la gente pueda no hacer esto como una parte diferenciada de lo que hacen profesionalmente. O sea, al final, para los grandes retos sociales y medioambientales que existen en el mundo, no da para que la filantropía o que nosotros caritativamente o en nuestros tiempos libres o como hobby Sí, no. contribuyamos a resolver esta crisis. O sea, lo tenemos que hacer con convicción en nuestro día a día, con las decisiones de compra, con las acciones, con lo que hablamos, decimos y hacemos, pero también las personas que tenemos la fortuna de estar insertos en el mundo profesional, tenemos que encontrar la manera de, Sí, que eso de abone. que nuestro tiempo sume.
Y en esa línea fue que nosotros decidimos certificarnos como una empresa B, porque al principio, cuando empezamos con este objetivo social, y como ya decía, en ese entonces ni se hablaba de emprendimiento social, ni empresas sociales, ni Sí, no. nada, lo más natural fue, hagamos una fundación, ¿no? Y cuando empezamos a entender cómo operaban y cómo funcionan las fundaciones, dijimos, la verdad es que no me veo pasando mucha parte de mi tiempo recaudando fondos o convenciendo a gente para que con este fin caritativo nos echen la mano, etcétera. Entonces, analizamos muchas figuras y poco a poco fuimos entendiendo que si queríamos tener este crecimiento exponencial, que si queríamos tener esta independencia en las acciones y si queríamos que fuera algo verdaderamente sustentable y sostenible en el tiempo, teníamos que ser una empresa. Dijimos, pues seamos una empresa social, ¿no? Pero ¿qué es eso de una empresa social? ¿Quién te dice que eres social o no eres social, ¿no? ¿Quién te dice que lo que estás haciendo sí está generando un impacto positivo y no tiene muchos impactos colaterales, etcétera? Y esas son Exacto. preguntas que nosotros legítimamente nos hacíamos todos los días. Y porque cuando emprendes tienes que contestar cientos de preguntas diarias y llega a ser muy abrumador el decir, esto está alineado con el propósito inicial que me planteé, esto tiene todo esto. Entonces, ahí descubrimos que el certificarnos nos podía dar esa guía y proteger siempre estas bases ante futuros inversionistas, ante colaboradores, también con diferentes empresas con las que quisiéramos colaborar para que tuviéramos estos principios de los cuales no nos pudiéramos mover, ¿no? Y desde el principio fuimos claros, convencidos de que si no nos medíamos no íbamos a poder mejorar y tampoco íbamos a tener, digamos que las cartas suficientes para comprobar que sí estábamos generando lo que decíamos que generábamos. Entonces, fuimos de las primeras 15 empresas en certificarnos, nos certificamos en el 2017, llevábamos apenas Sí, un no. año de constituidos, éramos, no sé si 10 personas en la empresa. Y la verdad es que cuando a mí me preguntan como, uy, ¿cómo decidiste cuándo empezar? Y eso requiere de mucha inversión, sobre todo de tiempo y hacer muchas cosas, lo que yo siempre contesto es, tarde o temprano lo vas a tener que hacer, porque ya no, ahorita todavía es una elección y digamos que el mercado se empieza a mover para allá y algunos consumidores lo empiezan a pedir. Eso dentro de unos años va a ser un no negociable para cualquier persona que compre tu producto o que busque tu servicio y también ante tus accionistas, ante tus empleados, todo el mundo lo va a empezar a requerir, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, mientras antes empieces, mejor, Mejor. porque eso ya te permite sentar las bases de lo que vas a ir construyendo en el día a día, ¿no? Entonces, eh, si me lo preguntas ahorita, yo te diría, fue de las mejores decisiones que tomamos en nuestros primeros días. Y ahorita llevamos por la segunda recertificación, porque nos tenemos que Sí. recertificar cada 3 años, nos toca en febrero. Y la verdad es que es muy padre porque haces que todas las personas que colaboran contigo se vuelvan parte de eso también y de que puedas Ujú. tangibilizar cómo desde las diferentes áreas, o sea, cómo desde operaciones, cómo desde cadena de suministro, cómo desde finanzas, cómo desde mercadotecnia, todos somos los que estamos generando impacto, ¿no? No solo es el área de impacto quien lo genera, sino nosotros nos dedicamos a medirlo, a reportarlo, a estructurarlo, pero el impacto lo está generando la diseñadora que le está poniendo más artesanía al producto que va a vender el próximo año, ¿no? El impacto lo está generando el vendedor que está en la tienda convenciendo a los clientes y transmitiendo las historias, no lo estamos generando solo nosotros. Entonces, Claro. aunque es un reto, es un momento también muy padre de que todos veamos la influencia que tenemos y el impacto real que estamos generando en los beneficiarios con quienes a lo mejor no estamos todo el día en contacto, ¿no? Claro. Oye, y además de la certificación de empresa B, después avanzaron a Climate Neutral y entiendo que usan algunos otros estándares, pero no sé si nos puedas contar un poquito de esa parte de qué es la certificación de Climate Neutral y si usaran alguna otra cosa y como los porqués, porque creo que a mí de
la experiencia que yo tuve también en Sistema B y conociendo empresas B, de por sí es una certificación que es complicada de obtener, de mantener, de ir en mejora continua y todo. Y creo que ustedes, más allá de haber hecho eso y que seguramente hubo mucho esfuerzo detrás, fue el perseguir cuál es la siguiente meta, cuál es como la siguiente línea base que queremos tener y en qué. Ya. Pues mira, nosotros nos certificamos como empresa B porque fue la certificación, analizamos muchas y nos dimos cuenta que esta era la más completa, la más holística y que protegía no solo temas sociales, sino también medioambientales y de gobernanza y de muchos aspectos que sin duda eran importantes para nosotros. Grandes empresas a las que nosotros admirábamos, como evidentemente Patagonia la tenían y para nosotros era así de, Sí, tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que lo que nos impulsó a después certificarnos como Climate Neutral fue que en la primera vez que hicimos la evaluación de empresas B, en lo que más bajo salimos fue en la parte de medio ambiente. Entonces, eso evidentemente nos pegó mucho y fue como, ¿por qué no podemos poner al planeta al mismo nivel que las personas? O sea, empezamos nosotros claro, por una motivación y un objetivo social, que fue el que ya les platiqué, pero luego entendimos que estas comunidades y estas personas a las que les queríamos traer ese beneficio social eran las principales víctimas de la crisis climática que estaba generando la claro. industria en la que nosotros estábamos vendiendo, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, se nos volvió la cabeza y dijimos, no podemos estar insertos en la industria textil y no tener grandes compromisos medioambientales. Entonces empezamos a hacerlo, pero nos dimos cuenta que en México todavía no había materiales reciclados que fueran accesibles ni en términos económicos ni existían en ese entonces, Sí, ¿no? Y dijimos, bueno, es que si incluimos esta parte hoy, o sea, hace 10 años, van a ser productos carísimos, súper de nicho, que nadie va a comprar y vamos a quedarnos como el perro de las dos tortas, o sea, ni pudiendo impactar sí, ni socialmente, generaste, claro, exacto. Entonces lo que dijimos fue, tenemos que escoger nuestras batallas, vamos a empezar por asegurar la parte social y cuando lleguemos a un punto en el que podamos empezar a hacer compromisos mucho más fuertes medioambientales, lo haremos. Y justo el año pasado, que por primera vez estuvimos en una mucho mejor posición de escalar y de tener un poco más de recursos, tanto humanos como financieros, para invertir estratégicamente en la empresa, dijimos, tenemos que invertir en la parte medioambiental ahora sí. Y entonces buscamos esta certificación porque a pesar de que Empresas B sin duda tiene un gran componente medioambiental, queríamos llevarlo a un nivel más allá y que ahora pues hasta son parte de lo mismo, ¿no? Y trabajan juntos y eso ha sido increíble, pero dijimos, tenemos que llevarlo a un nivel más allá y entonces vimos cuál era la certificación top en términos medioambientales y vimos que era Climate Neutral y pues nos comprometimos con ella y tenemos ahora compromisos muy fuertes de reducción de emisiones en toda la cadena y bueno, número uno, de medición de todas las emisiones que generamos a lo largo de toda la cadena. Número dos, compromisos de reducción. Y número tres, con lo que no se puede reducir porque todo proceso productivo y transformador genera un poco de CO2, lo que no podemos reducir lo estamos compensando, ¿no? Pero todo esto pues es transparente y la gente, no solo nuestros clientes, sino las personas que trabajan con nosotros, nuestros inversionistas y todos pueden acceder a esa información. Y pues es una manera de ponernos retos cada vez más importantes y poderlos claro. reportar así a la gente que cree y confía en nosotros también, ¿no? No, y creo que también de cara al consumidor, pues también, o sea, es esa congruencia, ¿no? Y si tienes a alguien que tal vez le encantó el producto y por alguna razón no le mueve tanto la causa social, pero le preocupa el tema ambiental, Someone Somewhere tiene una oferta que se preocupa de ambas cosas y se ocupa de ambas cosas. Entonces creo que eso está increíble y sin duda hicieron un análisis de en dónde estaban justo esos impactos negativos para poder entender cuáles eran los compromisos que querían tomar, ¿no? Para hacerse cargo de eso y mejorarlo.
Y has estado mencionando mucho esta vertical B2B, que la verdad es que a mí es algo que me gusta mucho porque además en Inercia nos enfocamos un montón como en el caso de negocio, ¿no? Y el éxito que hay detrás de todo esto y demás, o que puede haber cuando tienes el propósito ahí muy en el centro. Y quisiera ver si nos puedes platicar un poquito de en qué momento se hizo como se pivoteó un poco más de lo B2C que sigue existiendo, pero para entender dónde estaba la oportunidad en lo B2B desde el punto de vista obviamente de negocio, pero también cómo está ligado eso al impacto, ¿no? Que es lo que tú nos decías, o sea, cómo puede ser escalable, cómo puede ser constante, eh, y algún caso que nos quieras contar que tal vez hayan tenido que puedan compartir con grandes empresas. Me encantaría porque es una gran historia. Claro, Pau. Y pues creo que dijiste las dos palabras claves y creo que la primera fue escalabilidad. O sea, al final nosotros teníamos pre-pandemia 5 tiendas físicas, tienda en línea en México, en Estados Unidos y shipeábamos a todo el mundo y iba bien, pero nos seguía costando trabajo esta visión de largo plazo en las comunidades, ¿no? De decir, ¿cómo le puedo asegurar a los artesanos a los artesanos y a las artesanas que van a tener trabajo los 12 meses del año, que van a tener estos volúmenes, que van a hacer estos diseños? Porque al final en el mundo de la moda y cuando eres una marca de ropa, pues tienes temporalidades, tienes un cliente que quiere ver novedades y entonces eso no genera mucha estabilidad ni un crecimiento constante en estas comunidades. Entonces, cuando llegó la pandemia y tuvimos que cerrar las tiendas físicas, pues dijimos, no podemos dejar de llevar estas oportunidades a las comunidades, ni podemos dejar sin chamba a todas las personas que nos ayudan en las tiendas y esto. Entonces empezamos a vender por medio de LinkedIn, tal cual, a contactar a empresas que estaban en sectores que no se estaban viendo tan afectados por la pandemia como empresas de tecnología, delivery y otras industrias que estaban creciendo. Y con todo el inventario que teníamos en tiendas físicas, era como, oye, Uber, oye, Amazon, oye, Meta, ¿quieres artículos personalizados para tus equipos que están por todo el mundo trabajando desde sus casas? ¿Quieres hacer estas playeras para el evento virtual que tienes? ¿Quieres hacer estas mochilas para engagement de, no sé, diferentes stakeholders? Y empezamos a encontrar que había mucha resonancia entre lo que esas empresas estaban buscando para sus empleados, que sus empleados pues también eran personas que ya querían cada vez más transparencia en lo que en las inversiones que las empresas hacían, etcétera. Y entonces ahí nos dimos cuenta que estas ventas, volúmenes mayores, nos permitían tener una mejor planeación y producción en las comunidades para distribuirlo equitativamente, para que hubiera tiempos de producción más alineados con los ritmos de las comunidades también y todo esto. Y fue ahí donde cerramos nuestra primera gran alianza B2B con Delta Airlines, quienes nos contactaron en plena pandemia y dijeron, nos estamos dando cuenta que esto es, no usaron estas palabras, pero básicamente como tenemos que aumentar la responsabilidad social y medioambiental que tenemos que hacer esto ya y tenemos compromisos muy fuertes ESG que tenemos que alcanzar. Entonces ahorita es el mejor momento para que nos replanteemos todo las compras que hacemos. Y un compromiso que se puso Delta fue eliminar todos los plásticos de un solo uso de los vuelos, y eso incluía todos los amenity kits que hacían en Asia. Y entonces dijeron, ustedes pueden hacer como millones de estos productos, y nosotros por supuesto que dijimos que sí. Y entonces empezamos un proyecto que nos llevó 6 meses de diseño de un amenity kit que pudiera sustituir el que tenían actualmente y que fuera hecho todo por comunidades de artesanos, que fuera hecho con hilos reciclados, que fueran hecho con puros materiales sustentables. Y pues esto fue hace 2 años y medio y llevamos pues este tiempo de alianza con ellos en los que
ha sido una experiencia increíble porque no solo es llevar millones de productos a 50 países diferentes, sino es que cada uno de esos productos tiene el nombre del artesano que lo hizo, tiene el nombre de su comunidad y en todas las pantallas de los aviones está la historia de ellos y de ellas. Entonces una persona viajando de Japón a Londres, viajando de Río de Janeiro a Atlanta, viajando de todos lados del mundo, están teniendo las historias de los artesanos y artesanas de Oaxaca y Michoacán, están conectando con sus historias, están viendo que hay una persona atrás del producto y no solo eso, sino que les están dejando mensajes porque escaneando el código QR de las etiquetas que vienen en cada producto, les pueden dejar mensajes agradeciéndolos, felicitándolos y pues eso es muy empoderador para las personas que pensaban que pues su técnica ya estaba por desaparecer, ¿no? O que lo que hacían ya no era vigente en el mundo actual. Entonces, ahí descubrimos el impacto tan profundo que se puede generar cuando tienes alianzas de largo plazo, ¿no? Cuando ellos y ellas saben que esto es algo que vale la pena invertir, que vale la pena enseñarle a las generaciones que vienen atrás de ellos, eso cambia todo en la realidad de las comunidades. Entonces, habiendo descubierto eso, dijimos, bueno, si siguiéramos abriendo nosotros tiendas, tendríamos que abrir 80 tiendas para lograr generar las oportunidades de trabajo que estamos generando con esta sola alianza. Entonces nos hemos enfocado mucho en entender cuáles son los objetivos ESG que estas empresas se han puesto y cómo nuestro producto puede cubrir un poco de esos compromisos, ¿no? Cómo pueden transicionar de comprar en Asia a comprar en México, cómo pueden transicionar de comprar productos a bases de plásticos a comprar productos a bases de textiles reciclados, etcétera. Y pues en eso es en lo que tenemos el foco hoy. Y yo creo que es un ganar-ganar para todos lados, ¿no? O sea, en el tema que decías como, no sé, trabajar con empresas justo como un Amazon y demás, o sé que tuvieron también una campaña con Bitso, la empresa de cripto y de todo esto, y como colaborador recibir una pieza que te manden, que te haga todo este propósito y esta trascendencia y tal, creo que te vincula de una forma muy positiva con la organización de la que ya formabas parte. Y como alguien que viaje en Delta, la experiencia del usuario es mucho más rica, ¿no? Y como mucho más completa y como que también habla mejor de esto. Entonces creo que es un ganar-ganar y para mí es increíble que se transmita el impacto que es sostenible y escalable. Entonces, pues bueno, ya quisiera lanzarte la última pregunta para cerrar. Algo que yo sé que ustedes hacen que me encanta es que tienen como mucha apertura a compartir con otras startups, ¿no? Y que tienen hasta como esta posibilidad de que puedan sentarse con ustedes, con los founders, a platicar sobre pues diferentes temas, ¿no? Que a lo mejor ahorita sean emprendimientos sociales, están en etapas tempranas, puedan resolver con ustedes y aprender sobre a lo mejor el camino que ustedes han recorrido. Y quería preguntarte, ¿qué opinas tú de la relevancia que hay en que estos emprendedores que tal vez van empezando puedan elegir también muy bien quiénes tienen en su consejo, si es que lo tuvieran, o pues justo a quién van en búsqueda de, oye, tenemos que resolver este conflicto, sobre todo con la idea de subsistir, desde luego, como negocio, pero intentando siempre tener el propósito como algo que es un no negociable. Yo te diría que tiene toda la relevancia. O sea, al final nosotros no hubiéramos podido estar en donde estamos hoy si no fuera por toda la gente que tan generosamente nos ha donado su tiempo, su talento, sus consejos y algo que yo siempre le digo a los emprendedores es no tengan miedo de tocar las puertas de personas que ustedes admiran y que pensarían como, uy, no, ni en 1 millón de años me va a contestar o esta persona está súper ocupada, sobre todo para los emprendedores sociales y medioambientales. Yo creo que para todos es posible, pero cuando tienes un propósito que va más allá de la rentabilidad de tu empresa o generar utilidades para los accionistas, cuando tienes un propósito más profundo que eso, la gente es extremadamente generosa porque es una manera en la que ellos pueden también expandir su impacto, ¿no? Entonces nosotros hemos contactado por LinkedIn a
directores de empresas, de industrias o sectores en donde nosotros hemos empezado a trabajar que no conocemos y es impresionante ver cómo, claro, o sea, cuando ellos entienden que dedicarte 1 hora de su tiempo puede hacer que tú puedas llevar trabajos a cientos de personas, lo hacen con muchísimo gusto y muchas veces estas personas que llevan mucho tiempo trabajando en diferentes sectores no encuentran tampoco la manera de cómo pueden ellos exponencializar su impacto social y medioambiental y nosotros podemos ser un canal para eso, ¿no? Entonces, yo les diría que hagan una lista de las personas que más admiran, de las personas que están o que sus empresas han enfrentado retos que ustedes están viviendo hoy y toquen la puerta, nada pierden y se van a sorprender de ver cómo toda la gente pues está dispuesta a contribuir con eso, ¿no? Y creo que es por algo por lo que nosotros lo hacemos también, como que nosotros estamos muy agradecidos y hemos evitado muchos grandes errores porque alguien nos ha sabido dar un buen consejo, nos ha podido guiar, nos ha compartido alguna metodología, nos ha compartido una experiencia, nos ha abierto una puerta, nos ha conseguido una llamada, etcétera. Entonces, creemos que lo menos que podemos hacer para seguir pues fomentando que más personas que vienen atrás de nosotros puedan seguir generando estos cambios sociales y medioambientales es contribuir en lo que nosotros podamos, ¿no? Y evidentemente no lo sabemos todo ni tenemos la receta mágica de nada, pero sí podemos compartir muchos errores que hemos tenido, por ejemplo, muchas cosas que no hemos tomado en consideración y que eso les sirva a otras personas para evitarlos. Claro. Ay, Fa, pues muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Quisiera preguntarte si alguien te quiere contactar, ya sea para una colaboración B2B, para trabajar en Someone Somewhere, para buscar tener una sesión con ustedes, ¿por qué medio les pueden buscar? Y no sé, si vía LinkedIn, probablemente, Sí. tú dinos. Claro, me pueden encontrar en LinkedIn como Fátima Álvarez o en mi mail fatima@someonesomewhere.com o sí, creo que esos son mis principales redes sociales. Súper. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, por haber estado acá, darnos su tiempo y la verdad, compartir una historia que estoy segura que le va a llegar a todo el mundo, porque si no es por un lado va a ser por el otro, pero son una empresa bien completa, con gente increíble que está detrás de ella. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Mil gracias a ti, Pau. Iba a decir que también me pueden contactar por medio de ti. Entonces, Claro que que no me sí, encuentran en ningún lugar con Pau. Mil claro. gracias. Gracias. Bye. Este episodio fue patrocinado por Verne, el socio estratégico que da soporte a organizaciones en su camino para estabilizar y lograr un mayor ROI, o retorno financiero y de impacto, a través de servicios fraccionados, un portafolio de inversiones y un laboratorio de inclusión. ¿Te interesa ser parte de este cambio positivo? Verne te invita a beneficiarte de sus servicios de crecimiento para empresas o a unirte a las iniciativas impulsadas por su laboratorio de impacto. Visita meetverne.com o síguelos en su página de LinkedIn Meet Verne. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.